Ahora bien, seguimos, bueno, empezamos con el diagnóstico de delirium, que bueno, es de lo que más me apasiona del delirium, así que vamos allá. Bueno, es un estudio que me gusta mucho, que es un estudio del año 2000, donde se miró a ver qué capaz era un equipo asistencial, enfermeras, médicos, en diagnosticar los pacientes que tenían delirium, y vieron que solo diagnosticaban el 30% de ellos. Luego este estudio se repitió 15 años después, en el 2015, y consiguieron detectar el 40% de los pacientes con delirium, pues siendo la tasa de infradiagnóstico de pacientes con delirium no diagnosticados del 60%. Yo cuando vi estos resultados la primera vez, lo primero que hice fue mirar cuál era la tasa de infradiagnóstico de otras patologías. Y esta es, por ejemplo, la del infarto de miocardio. 10%. Uno puede pensar, bueno, es que el infarto de miocardio, si no lo diagnosticas, es grave. Bueno, pues el delirium también, y ya lo hemos visto, ¿vale? Tiene una serie de impactos en la persona que lo sufre que, bueno, también son importantes, y yo creo que es importante también diagnosticarlo y darle la fuerza que merece, ¿no? El delirium. Bueno, entonces, si sabemos que es tan frecuente y además es grave y tiene unas consecuencias graves, ¿por qué nos cuesta tanto diagnosticar delirium? Bueno, hay varias razones. Una es que primero le llamamos infradiagnóstico, yo la primera, en vez de error médico. ¿De acuerdo? Cuando alguien no diagnostica un infarto, lo llamamos error médico. Llamarlo infradiagnóstico es como minimizar el hecho de no haberlo diagnosticado, ¿vale? También el delirium se encuentra muchas veces entre medio de la psiquiatría y la medicina, nadie acaba de cogérselo como propio, ¿de acuerdo? Y como sabéis, el delirium pues, se presenta de diversas maneras, puede ser hiperactivo, hipoactivo, mixto, varía entre las distintas personas que lo presentan, hay mucha variabilidad también entre la misma persona que puede presentar deliriums distintos, y además no disponemos de test diagnósticos, ¿de acuerdo? Ojalá tuviésemos un ProBNP o un dedímero que nos ayudase, o un electrocardiograma que nos dijese, mira, aquí está el delirium, pero no, entonces el diagnóstico es clínico y esto a veces es un poco más difícil. Bueno, empezamos. El delirium, el diagnóstico se hace mediante el gold estándar, que es el CIE-11 o el DSM-5. No me voy a parar aquí porque tenemos poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo el delirium tiene que haber una alteración de la atención y de la conciencia, y además que tiene que empezar en poco tiempo, un inicio agudo y fluctuante. Como el CIE-11 DSM-5 pues, tampoco son muy cómodos de utilizar y ni fáciles a veces, bueno, en las últimas décadas se han ido haciendo herramientas de cribado para intentar facilitar a los profesionales pues, el diagnóstico de delirium. En el año 2015 había esta revisión de herramientas de cribado, que teníamos 21, que las tenéis aquí. Y ya este año, en el 2022, se ha hecho otra revisión, Rapid Review, que ya nos muestra que hay 75 herramientas de diagnóstico. ¿Vale? En los últimos años he estado buscando muchas maneras de intentar mejorar este 60% de infradiagnóstico de delirium. Pues en esta revisión del 2022 subrayan pues, los dos que más estamos utilizando últimamente, que son el CAM, ¿de acuerdo? Con sus derivadas, el CAM de la UCI, el CAM Familia, el del Nursing Homes, el de 3 minutos y el de urgencias, ¿vale? Y luego también hablan del incremento de popularidad y de uso que ha tenido el test 480, que si miráis en la gráfica, bueno, en el cuadro que hay aquí, ¿no? El penúltimo es el 480, solo había un estudio en la revisión del 2015, pues ahora tenemos bastantes más, ¿de acuerdo? Y nada, muy breve, el 480, ¿de acuerdo? Que yo creo que ya la mayoría lo conocéis, pero la idea es que tienes estos 4 puntos, miras el estado de alerta, que lo tienes en unos pocos segundos, tienes un test mental abreviado, ¿de acuerdo? Tienes el test de atención, que a mí es lo que más me gusta de este test, porque sabemos, ¿no?, que la atención tiene que estar alterada sí o sí en el delirio, y entonces para la mayoría de pacientes, excepto los que tienen demencias avanzadas, que ya lo veréis, pues el test de atención a mí me sirve mucho cuando tengo dudas. Paso, que es el month of the years backwards, que es los meses del año al revés, y la verdad es que a mí me funciona mucho, me gusta mucho utilizarlo, Y luego este cambio agudo y fluctuante. Entonces el 480 no solo te dice si puede o no puede tener un posible delirium, sino que también te orienta en si puede tener un posible deterioro cognitivo de base, ¿vale? Un poco las ventajas respecto al CAM sería pues, que se pasa muy rápido, que es muy simple, que no necesita entrenamiento, que sí, el CAM sí que lo necesita un poquito, pero el CAM sí que tienes que haber entrenado un poquito antes. Y bueno, y también que en pacientes que no colaboran, el 480 se puede pasar, ¿vale? Porque hay unos sitios que puedes decir no colabora y ya está. El CAM no.
Otra de las dificultades para diagnosticar delirium, aquellos pacientes con demencia, ¿de acuerdo? Este es un estudio también de 2016 en donde se preguntó a personal experto en delirium si tenían dificultades o si les costaba diferenciar entre un paciente con demencia y delirium entre el trastorno conductual habitual en un paciente con delirium, ¿vale? Y realmente veis aquí que el 50% dicen que tienen dificultades para diferenciar estos dos cuadros. ¿Por qué hay esta dificultad? ¿No? Sobre todo porque hemos dicho la atención es característica central del delirium y en los pacientes con demencia en etapas iniciales, sobre todo de Alzheimer, está preservada normalmente, pero ya en etapas más moderadas severas la atención en los pacientes con Alzheimer ya está alterada y, por ejemplo, en pacientes con demencia por cuerpos de Lewy o demencia por Parkinson ya desde el principio la atención está alterada. ¿Vale? Entonces dificulta esto el diagnóstico de delirium. Esto y que además no hay un consenso en cómo vamos a evaluar esta atención en los pacientes con demencia. ¿Vale? Si yo les paso el test de atención de los meses del año al revés, la sensibilidad será altísima, la especificidad muy baja. ¿Vale? Y los gold standards en este caso nos ayudan un poco porque no nos hablan de qué hacer en caso de demencia. Los últimos 6-8 años, ¿vale? Hemos visto a ver qué herramientas podían ayudarnos a completar este diagnóstico, ¿no? Bueno, uno de ellos es el arousal, intentar ver el arousal mediante esta escala, la escala de Osler, ¿vale? Que valora un poquito, el arousal es, ¿no? el estado de alerta que tenemos de recibir los estímulos exteriores, ¿de acuerdo? ¿No? Pues cuánto tiempo tarda en abrir los ojos, en hacer el contacto, si lo hace o no lo hace, la postura, el movimiento, ¿vale? Cómo se comunica. Y entonces este test, con un pequeño test de atención, vio que tenía realmente mucha capacidad para diagnosticar la demencia superpuesta de delirium, ¿de acuerdo? Con una área bajo la curva de 0,98 unido. Luego, otra opción para intentar afinar el diagnóstico, ¿no?, de delirium en pacientes con demencia sería valorar el estado de alerta con el MRAS, ¿vale?, que es esta escala. A mí esta no me gusta tanto. Bueno, como veis, ¿no?, hay una parte, así vamos hacia arriba, de pacientes más inquietos, agitados, hasta combativos, y la parte, si es negativa, pues pacientes más hipoactivos, sedados, hasta en coma, ¿no? Entonces, pues si hay una alteración y no estamos en 0, estamos en +1, -1, ya se considera un delirium. Lo que pasa es que aquí la sensibilidad es moderada, yo diría que casi baja en algunos casos, ¿vale? La especificidad sí que es alta la especificidad, pero bueno, a mí no me acaba de hacer el peso este test. Y luego otra de las opciones que tenemos es valorar cómo se mueve el paciente, qué alteraciones motoras tiene, ¿vale? Y esto tenemos la herramienta Java, el Hierarchical Assessment of Balance and Mobility, que lo que valora es un paciente en la cama, bueno, cómo se mueve en la cama, si se puede levantar o no, si camina o no. Y entonces nosotros, este estudio lo que vimos es que los pacientes con un delirium superpuesto a la demencia, pues tenían peor estado funcional, se movían peor, ¿vale? Había un trastorno mucho mayor de la movilidad, ¿vale? Es verdad que aquí la capacidad diagnóstica debe ser, bueno, con un área bajo la curva de 0,74, no es como el del Osler, pero pacientes con demencia más avanzada, esta es una de las opciones que podemos barajar. Otras herramientas diagnósticas, ahora mismo no las tenemos, pero que se están estudiando, ¿no? El electroencefalograma, ¿de acuerdo? Que sí que hemos visto pues, que tiene una serie de alteraciones que se correlacionan con el delirium. Pero bueno, no sé vosotros, pero yo no sé leer un electroencefalograma, os he puesto aquí un poquito cuáles son las alteraciones que se ven, pero evidentemente para hacer un electroencefalograma, la ventaja la podemos hacer a pie de cama, la desventaja que tiene que ser un experto quien te lo analice, ¿de acuerdo? No, la enfermera te puede pasar el CAM y te puede pasar el 4AT, pero no te va a poder leer un electroencefalograma, y yo tampoco, ¿vale? Y además la mayoría de electroencefalogramas se han hecho en pacientes con delirium hipoactivo, ¿vale? Por razones obvias. Poner el casco a un hiperactivo pues es mucho más complicado. Y luego tenemos otras técnicas de imagen que os he puesto aquí, pero que son técnicas que se utilizan más para estudios fisiopatológicos que para el diagnóstico y que además no van a ser en un futuro herramientas de diagnóstico por su complejidad. Es decir, no vamos a llevar a un paciente a un TAC, a una RESO para diagnosticar un delirium, ¿vale? No sé si hay alguna cosa más. Y ya para ir terminando, los biomarcadores que están muy de moda en los últimos años. Bueno, sabéis que podemos tener biomarcadores en sangre periférica o en líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo sobre todo se ha estudiado en pacientes quirúrgicos, ¿vale? Pues tema ético, es decir,
líquido cefalorraquídeo necesitas una punción lumbar, pues si al quirúrgico ya se lo vas a hacer, pues perfecto, pero a un paciente médico éticamente es más difícil de justificar. ¿Vale? Los biomarcadores se han estudiado para ver, primero, si nos ayudan al diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero también hay otros que se estudian para ver si ¿no? podemos identificar a aquellos pacientes más vulnerables de sufrir delirium o aquellos pacientes que lo van a sufrir de forma más severa o que van a tener más consecuencias negativas secundarias al delirium. ¿Vale? Se han estudiado múltiples biomarcadores, muchísimos, hay muchos estudios, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo os los he clasificado aquí en cuatro categorías, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para situarnos un poco: los proinflamatorios, los que serían más derivados de neutrófilos, que son unas ratios que hacen entre, ¿no?, linfocitos con plaquetas, leucocitos con plaquetas, y también, bueno, en algunos casos son útiles. Hay otros que son más neurotransmisores u otros, y otros biomarcadores que son relacionados con la neurodegeneración. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos muchos realmente, pero no hay ninguno que nos sirva ahora como biomarcador para diagnosticar delirium, ¿de acuerdo? Algunos sí que es verdad que prometen, pero no tenemos ninguno ahora por el momento. Uno de los motivos es que los pacientes que sufren delirium no son pacientes que solo tengan delirium, sino que suelen tener o enfermedades crónicas de base, ¿no?, como por ejemplo también la demencia, que ya puede alterar algunos de los biomarcadores, ¿de acuerdo? Y que además los pacientes desarrollan delirium normalmente a causa de un desencadenante, la gran mayoría de ellos, por lo tanto pueden tener una sepsis, una fractura de cadera, una deshidratación, y todo esto hace pues que se alteren algunos de los biomarcadores que miramos en sangre o líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, todo esto dificulta y confunde mucho a la hora de identificar un biomarcador exclusivo de delirium. Es uno de los puntos que hay que seguir investigando. Bueno, pues para ir terminando, el mensaje que os quería dar así cortito: la tasa de infradiagnóstico es altísima, esto hay que bajarla. Yo creo que es uno de los motivos por los cuales creamos este grupo de delirium. Luego, es que diagnosticar delirium no es tarea sencilla, hay que saber cuál es el mejor test o cuál es la manera mejor de identificar el delirium en este paciente, en este lugar en concreto, ¿vale? Luego, pacientes con demencia, si queremos diagnosticar delirium, quizás las clásicas herramientas de cribaje no sean, o sea, nos pueden ayudar, pero tenemos que tirar de otras herramientas, ¿vale? Que nos miren pues el arousal, el estado de alerta, la movilidad del paciente, que nos ayuden a diagnosticarle delirium. Finalmente, en relación a las pruebas complementarias, en la clínica habitual no tenemos ninguna, pero el electroencefalograma parece que sí que tiene posibilidades de aplicación en un futuro. Y finalmente, pues los biomarcadores prometen, se está estudiando mucho en ello, pero se necesita más investigación. Muchas gracias. Y nada, seguimos ahora con las siguientes presentaciones.